No hay nada tan importante como saber que Dios está con nosotros y que Él está obrando aún en los detalles cotidianos de nuestra vida y aún muy especialmente, de hecho, en nuestros tiempos de crisis. Nuestro tiempo con Dios de este día nos muestra cómo la promesa de Dios a Jacob comienza a manifestarse inmediatamente después de que Dios se ha encontrado con él. Quiero invitarte a nuestra lectura de este día, que está en el capítulo 29 de Génesis, versículos 1 al 14. Mi nombre es Roberto Pérez, me da mucho gusto saludarte desde la frontera norte de México y bueno, te invito a nuestra lectura y regresamos para que podamos tener una breve meditación y una aplicación de la palabra del Señor a nuestra vida. Génesis 29, 1 al 14. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Dios no solamente está en el momento de un encuentro dramático con él, como el que Jacob tuvo la noche que él tuvo ese sueño donde Dios se manifestó a su vida. Aquí vemos cómo Jacob llega a un lugar y comienza a ver cómo el Señor está mostrando su favor y su misericordia tal como se lo había prometido. La situación en la que Jacob estaba no era para nada fácil, de ser el hijo mimado de mamá, protegido de mamá, que siempre estaba en las tiendas, en el lugar seguro, disfrutando de las ventajas de la preferencia que tenía de parte de ella. De pronto se encontró expulsado al desierto, viajando totalmente solo en búsqueda de la familia de su mamá, donde esperaba poder refugiarse de la venganza de su hermano Esaú. Así que en medio de su crisis Dios se manifiesta a su vida, le hace una promesa y entonces ahora encontramos esta parte de la historia donde él llega a un pozo, pregunta por Labán, se entera de que él está, se encuentra con Raquel y llora de alegría al ver que finalmente les ha podido encontrar y llega a un lugar seguro. La historia no es nueva, tiene algunos tintes muy similares con, por ejemplo, la historia que vamos a leer posteriormente acerca de Moisés. Se parece mucho a la historia de José, se parece aún a la historia de Abraham, de cómo Dios de pronto tiene que sacar a sus siervos de su zona segura para poder trabajar con ellos y poder enseñarles lecciones
que le lleven en su crecimiento para que puedan terminar en ese momento en que la plena manifestación de las promesas de Dios se ve en la vida de una persona, se ve en la vida del Hijo de Dios. Así que no toda circunstancia difícil que nos pasa es mala. Salir de nuestro lugar de comodidad no siempre es malo. Es la situación más incómoda, la más dolorosa que tal vez nos puede tocar vivir. Pero algo extraordinario que podemos ver es que en estos tiempos aprendemos a caminar por fe y aprendemos a ver a Dios manifestándose en las cosas cotidianas de nuestra vida, en las cosas sencillas, en las situaciones normales y prácticas. Podemos tener la tendencia a pensar que Dios solamente se manifiesta cuando tenemos un gran encuentro con Él, que Dios solamente se está manifestando cuando tengo ese instante en que parece que puedo tocarlo y escuchar su voz, en que Él puede hablar y confortar mi alma, mi espíritu, y que Dios no está cuando no pasa nada de esto. Sin embargo, el camino de la fe se aprende muy especialmente cuando a Dios no lo escuchas, cuando pareciera que Él no estuviera obrando, cuando tal vez no estás tan emocionado por la situación que estás viviendo, pero esa situación te está llevando a comenzar a dar pasos claros de fe que te empiezan a mostrar que Dios realmente está contigo y que no te ha dejado y que no te ha abandonado. Jacob salió de una situación de total comodidad a una situación diferente, donde iba a tener que aprender a trabajar, donde iba a tener que aprender a esforzarse. 14 años largos le esperaban, en los cuales Dios iba a tratar con su vida. El gozo inicial de encontrar a su familia, 14 años después terminaría de una forma no muy feliz, pero Dios manifestaría su propósito en la vida de Jacob a través de todas estas circunstancias. Es bien difícil aprender a ver la promesa de Dios en las situaciones difíciles. Y te quiero decir algo importante que tenemos que aprender. Muchas veces después de que Dios nos habla y nos fortalece en la prueba, las cosas no siempre suelen cambiar, pero muchas veces vendrán situaciones a nuestra vida que nos pondrán a prueba, que probarán nuestra fe, para enseñarnos a confiar en el Señor en esos momentos en que nosotros no vemos nada. Jacob está muy quebrantado. Lo vemos tan emocionado y tan contento de encontrar, de que vino Raquel a su encuentro. Y tanto así que se saltó el protocolo del pozo y lo abrió y le dio de beber a las ovejas, seguramente por el apuro y el gozo que tenía de llegar pronto a un lugar donde por fin se sentiría seguro. Así era la situación de él. Su llanto, su emoción nos habla de una persona que llega realmente quebrantado, cómo le cuenta a su tío toda la situación, cómo su corazón está volteándose, cómo encuentra por fin un lugar donde se puede sentir un poco más en casa nuevamente después de lo que acaba de suceder, producto de sus propios errores. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, Dios no te va a dejar si tú te equivocas. Dios no nos va a abandonar en medio de nuestros errores. A veces podemos tener la tendencia a pensar que cuando hemos cometido un error muy grande, un pecado tan grande como el que Jacob cometió, porque no olvidemos que aunque era heredero, él robó la primogenitura de su hermano con engaños, engañó a su padre, le mintió descaradamente y esto trajo sobre él una consecuencia. La primogenitura era de él de todas maneras porque Dios se la había prometido, pero Jacob pagó muy caro su error y nosotros podemos haber cometido, siendo herederos de Dios, hijos de Dios, un error tan grande que tal vez lo estemos pagando caro, pero eso no significa que el propósito de Dios para nuestra vida ha terminado. Eso no significa que Dios nos va a abandonar. En medio de nuestro desierto, Dios se puede manifestar a nuestra vida y podemos comenzar a ver su favor y Él nos llevará seguramente por un proceso de crecimiento, por un proceso de maduración, para dejar las cosas de la niñez y poder entrar a la madurez, para poder entrar en una relación más plena con Él, porque esto es lo que Dios comenzó a hacer en la vida de Jacob, para poder enseñar a manejarnos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero sabes, esto es importante, Dios nunca nos dejará. Y algo muy importante es ver que Dios está con nosotros y Dios está trabajando. A veces cosas a ti te pueden ser muy casuales,
pero no hay nada fuera del control y de la soberanía del Señor. Así que en este día tengamos ánimo, estemos dispuestos a que Dios nos ayude a crecer, a madurar. No es fácil el camino. Cuando estamos en un proceso difícil, no son días fáciles, pero así como Jacob encontró su lugar de descanso y paz, que obviamente iba a iniciar un nuevo proceso, también tú y yo, siempre después que Dios nos reafirma sus promesas y se manifiesta, podemos tener la seguridad de que cosas buenas vendrán a nuestra vida y de que Él no nos dejará hasta que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Deseo que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Tiempo con Dios. Hasta luego.